Hoy te proponemos, y no te lo pierdas, hablar de este informe que se conoció sobre el CIPEC de que 1 de cada 4 niños menores de 4 años es pobre en la Argentina. Hace instantes hablábamos con Gala Díaz Langú, quien es la coordinadora del programa de protección social en el CIPEC, y nos contaba cómo se abordó este informe. Ahora vamos a hablar un poco sobre la situación en Río Cuarto. Para ello tenemos de invitado al licenciado Gonzalo Parodi, subsecretario de Desarrollo Social de la ciudad de Río Cuarto, que está con nosotros y vamos a charlar. Bienvenido, Gonzalo. Buenos días, ¿qué tal a ustedes, a la audiencia? Y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo toma este informe que se conoce en los últimos días que 1 de cada 4 niños en nuestro país es pobre? Si tenemos que situarlo en nuestra ciudad, en Río Cuarto, ¿qué sucede en nuestra ciudad? ¿Cómo se trabaja con ello? Bueno, nosotros primero aclarar que no tenemos o no somos un organismo que establezca estadísticas, es decir, no podemos asegurar o no a través de un estudio científico de que estos datos sean verdaderos o no, o concuerden con los que nosotros tenemos, porque no hacemos ningún tipo de este trabajo estadístico, como te decía. Sí, podemos hablar de la realidad, que es lo que nos toca todos los días, y que en la actualidad, bueno, bajo el programa de seguridad alimentaria, como para... yo siempre lo grafico en eso porque por ahí es el programa más duro que tenemos, claro. Que es aquel que llega a cada uno de los ciudadanos riocuartenses con alguna ayuda alimentaria. Por eso digo, es el programa un poco más duro, pero que te puede hacer un poco más medible cuál es nuestra realidad. El resto de los programas tiene mucho vuelo en cuanto a lo que tiene que ver con la participación, el desarrollo social o la inclusión social desde otra perspectiva, como puede ser la economía social, los recuperadores urbanos, el área de discapacidad, el cooperativismo que va creciendo. Por lo tanto, digo, es mucho más amplio, pero a la hora de estos números tan duros y que hablamos de la pobreza, lo vinculamos al área de seguridad alimentaria, y hoy estamos llegando entre el gobierno local, el provincial y el nacional, aproximadamente unas 24.000 personas de la ciudad. Por lo tanto, los números son bastante similares en cuanto a porcentaje. Yo lo que sí creo es que la pobreza, si uno toma en cuenta lo que ha sido los primeros años cuando nos tocó... yo comencé a trabajar en el área de desarrollo social en el 2006, sí. Es una pobreza diferente. Me parece que sigue habiendo necesidades básicas insatisfechas, sigue habiendo una necesidad de mayor redistribución de la riqueza, sigue habiendo necesidad de que haya una posibilidad de cambio para estas familias, pero me parece que hay condiciones diferentes económicas en donde nosotros nos permite trabajar desde otra perspectiva, es decir, no tanto desde la emergencia, sino una posibilidad de todo esto que yo te comentaba, de una búsqueda o de una salida diferente a lo que tiene que ser el comedor, el alimento, sino desde áreas más vinculadas a la alternativa de la economía social, a la inclusión laboral y demás. Bien, mencionás el tema del alimento. ¿Qué otras, en el área de desarrollo social, qué otras necesidades se encuentran las más frecuentes que la gente tal vez va para abordar y para tratar de encontrarles ayuda sobre esta área? ¿Cuáles otras, por ejemplo? Ropa, educación, vivienda. Principalmente en cuanto a lo que tiene que ver con la emergencia, nosotros notamos un crecimiento importante en lo que tiene que ver con la demanda habitacional. Me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad, que me parece que no solamente tiene que ver con la ciudad de Río Cuarto, sino con las diferentes ciudades del país, una ciudad intermedia en pleno crecimiento poblacional como la nuestra, que se va complejizando, y en donde, bueno, la necesidad de poder resolver lo habitacional ha pasado a ser uno de los problemas de agendas. Creo que no en vano se ha tomado nota desde el Gobierno Nacional a través del Procrear, estableciendo un programa sistemático de construcción de vivienda. Bueno, he tenido la posibilidad de observar de que el gobierno provincial intenta reflotar un poco lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios o los créditos bancarios para que puedan acceder los sectores medios también a esta posibilidad, y el gobierno local que en una política inédita, digo, si uno tiene en cuenta, en esto trato de ser objetivo, más allá de la función que uno cumple, también, bueno, uno ha tenido la posibilidad
de pasar por la facultad y saber cuáles son las responsabilidades de los gobiernos y delimitarlas y demás. Y bueno, una definición inédita a un gobierno local que no le corresponde por responsabilidad, porque no cuenta con los recursos necesarios, una cuestión lógica de los ingresos que posee, además de cuál es la lógica que tiene un gobierno local, que es el de resolver las situaciones más de servicios y no tanto de esta temática mucho más amplia. Bueno, creo que se ha entendido que es una de las grandes necesidades y por eso, más allá de las dificultades con las cuales nos hemos encontrado por demorarse en los tiempos de las obras, de los servicios de llegado a los terrenos, se han puesto más de 3.000 terrenos a disposición y se ha comenzado con un programa de viviendas. Digo, es algo lógico de poder resolverlo no en el corto plazo, cuando uno no cuenta con los recursos necesarios o no está preparado la burocracia del Estado local para encarar una política de ese tipo. Sin embargo, se lo ha hecho porque creo que es una de las grandes necesidades. Y para terminar con esto, digo, para no hacer una intervención tan larga, creo, y yo lo que más resalto es esto, es la intervención del Estado local, que así debería ser también más que nada en lo provincial. Me parece que lo nacional tiene que ver con otra estructura mucho más macro y más abarcativa, digo. Y sí un Estado más interventor en cuanto a la intervención de lo que tiene que ver los lotes. Me parece que ha sido una gran experiencia. Se venía desde hace mucho tiempo, desde hace la década del 90, sumando todo lo que fue los primeros 10 años de este nuevo siglo, donde un Estado ausente permitía al privado quedarse con grandes porciones de terrenos y de lotes a muy poco precio y con muy poca inversión se iban quedando con lo que luego convertían en countries y terminaban estigmatizando un poco la ciudad, porque a pocos metros, por ejemplo, donde vive aquí el gobernador, y lo digo con mucho respeto, pero a través de un tejido nos encontramos con uno de los barrios por ahí con mayores necesidades, que es el barrio de Las Delicias, Quena, y donde ocurrió un hecho lamentable, por ahí justamente generado por la misma situación esta de confrontarse con una realidad tan diferente, y en donde participaron jóvenes, bueno, en este hecho lamentable, en confrontarse con la comunidad boliviana, y la mayoría de los que participaron fueron jóvenes, justamente creo que esa situación de no tener futuro, de sentirse excluido. Esa desesperanza quizás. Exactamente, esto de decir, bueno, a los 16, 17, 18 años ya salen a matar o morir porque no encuentran una alternativa, porque se sienten excluidos, porque se sienten fuera del sistema, se sienten de que no van a poder lograr tener una familia y sostenerla y salir de esa situación de pobreza. Y eso hace que caigan para nada se justifica que se reaccione de esa manera, para nada de eso, pero simplemente se entra. Yo digo cuáles son los contextos. Si uno no entiende los contextos y solamente analiza desde una posibilidad de un hecho aislado, ha sido un hecho aislado afortunadamente, porque no se repite en diferentes lugares de la ciudad, pero me parece que uno tampoco tiene que ser hipócrita y saber que a veces esos conflictos tienen más posibilidades de producirse en estos lugares, por todo esto que yo te comento, que por ahí en otras situaciones. Y digo, lamentablemente en ese barrio, digo, que es una de las, cuando vos me hablas de la pobreza y de cuáles son las situaciones que vivimos, bueno, yo te hacía hincapié puntual en las viviendas, pero esto que yo te decía de los jóvenes, lo comento porque me parece que es un gran fenómeno que se viene, que estamos a punto estamos en un momento donde todavía se puede trabajar, se puede manejar. ¿Hay alguna idea desde esa trabajar con diferentes espacios comunitarios, como tenemos el SIC, el Ex Matadero, el Centro Social Limay, Mujica, Calazán, avanzando hoy en lo que es volver a poner en valor a la escuela de Sarmiento, que fue la primera escuela mixta de la ciudad, allí en la Presidente Perón, para abarcar el barrio Hipódromo. Pero digo, hoy es una realidad que no podemos desconocer, el tema de las adicciones. Nos está ganando la calle. Da la sensación que son brasas calientes que uno tiene que agarrar y saber cómo manejarlas. Brasas calientes, para decir un término vulgar y cotidiano que se escucha habitualmente. Sí, es algo que nosotros tenemos que empezar a discutirlo. Por eso yo digo, hay que ponerlo sobre la mesa. Me parece que no hay por qué negarlo. En todo caso, hay que ver de qué manera el Estado local articula con los diferentes estamentos que se puedan bajar
no solamente programas preventivos, que es la tarea que hace el municipio. Nosotros por ahí, yo te digo, ex Matadero, y uno dice un espacio social, cultural y deportivo donde se practica boxeo, donde hay ballet para que haya danza, donde hay talleres de cocinas para contener a las madres, donde hay diferentes posibilidades para que los jóvenes tengan jornada extendida, educación, apoyo escolar, y ese tiempo de ocio, en vez de estar en una esquina, cerca de todos esos peligros, de la adicción, de la violencia y demás, estén en un espacio, contenidos. Por lo tanto, nosotros hacemos toda la parte preventiva. Hay que tener en cuenta la otra parte, que ya hay chicos que estamos llegando tarde, ya a los 13, 14 años estamos llegando tarde, y por lo tanto hay que tener programas también que estén vinculados a la asistencia, a la posibilidad de poder contar con becas, y eso ya es más a nivel provincial y a nivel nacional. Por eso digo, tenemos que estar trabajando de manera articulada, porque en esto, estas temáticas que hay que resolverlas en conjunto. Me parece que no distinguen a ningún gobierno, que el problema de la adicción o de este pibe que yo te digo no encuentra la posibilidad de futuro y termina cayendo en esto, y lamentablemente, siempre lo decimos y es un eslogan de la CTA, uno lo toma como propio, esto de que ningún pibe elige nacer pobre. Entonces, muchas veces terminan excluidos porque nacieron excluidos, porque no tuvieron la posibilidad que a lo mejor tuvo uno de poder terminar la primaria, iniciar el secundario, tener una familia que lo contenga. Hay muchas familias que están desintegradas, que muchas veces pasan mucho tiempo solos. Entonces, bueno, a partir de eso es necesario una articulación de todos los estados, porque creo que si nosotros hoy no trabajamos permanentemente en este tema, poniéndolo en una agenda y buscando alternativas ciertas, seguramente en 10, 15 años vamos a estar hablando de una situación que seguramente se va a volver, aún en una ciudad como Río Cuarto, mucho más difícil de manejar. Bueno, Gonzalo, lo bueno, mencionando y analizando un poco tus palabras, es que se está trabajando excluyendo el color político, en función de, trabajar mancomunadamente nación, gobierno provincial y municipio es importante, porque los problemas sociales lamentablemente escapan al color político, van a seguir estando, sea la bandera que se defienda. Por otro lado, también escucho y analizo que es muy complejo el trabajo. Imagino que encontrarse con distintas realidades y cubrir cada una de esas realidades a estas 24.000 personas, por ejemplo, que reciben su alimento, que imagino que también deben tener otras necesidades, se debe hacer complejo. Sí, en eso hay que remarcar nosotros, por ejemplo, en esto de llegar a estos 24.000 ciudadanos riocuartenses, de los cuales aproximadamente entre 5.000 y 6.000 son niños entre 6 y 13 años. Ese es un dato porque hacías referencia a la niñez cuando comenzabas. Hay otro porcentaje importante que lo cubre la Subsecretaría de Salud, de 1 a 5 años. Lo trabaja la Subsecretaría de Salud, porque solamente reciben aquellos niños que hacen el control mensual de crecimiento y de control saludable. Esto nos permite que cada mamá tenga la responsabilidad de ir al dispensario a hacer el control mensual, si no, no recibe la leche. Por eso es como que no nos cruzamos en cuanto a las edades. Nosotros empezamos a trabajar a partir de esa franja etaria, y vinculado, y acá va lo importante, que decís, bueno, ¿cómo hace el municipio para llegar? Porque hay 180 instituciones, organizaciones sociales, políticas, clubes, vecinales, ONG, sin ningún tipo de otro fin que sea el solidario, que nos permiten estar cerca de la gente. Nosotros descentralizamos ese alimento en comedores, en jardines maternales, en copas de leche, en centro de apoyo nutricional. Y cuando decimos centro de apoyo nutricional, hacemos referencia a estas organizaciones que realizan algún tipo de tarea, de apoyo escolar, educativo y demás, donde nosotros hacemos el complemento alimentario para que el niño ya no vaya a comer como en otras épocas, y que sea solamente el hecho de ir a comer a un espacio de esto, sino que sea un complemento a otro tipo de actividades. Y bueno, Río Cuarto en eso tiene una fortaleza, que son muchas organizaciones trabajando, y que a nosotros nos permite descentralizar y articular con ellos, y no es una actividad propia del Estado. El Estado, yo siempre digo, es el que tiene los recursos. Hoy invertimos 27 millones anuales en desarrollo social, sin contar lo que es el sistema cooperativo, que también es otro porcentaje, otra inversión similar, cercana a los 30 millones.
Digo, sin contar educación, deportes Claro. y salud, que uno los vincula a lo social, pero digo, es el que tiene en todo caso la posibilidad de financiar esto, es el responsable de hacerlo por una cuestión de que así lo establece la ley, y lo que no tiene que hacer es salir a disputar con las organizaciones, sino salir a articular, porque como vos decís, cuando hace falta el medicamento, cuando ingresa una enfermedad o cuando hay una necesidad alimentaria, no te preguntas si sos radical, peronista, independiente, socialista, digamos, la necesidad está, viene, sí, viene y la familia no trata de resolverlo, y entonces tiene que tener gobernantes que lo entiendan de la misma manera, porque si no, creo que cae en saco roto. Gonzalo, quiero agradecerte de tu llegada aquí a nuestro canal, hablar con nosotros y conocer un poco de cómo se trabaja desde desarrollo social en la ciudad de Río Cuarto y lo que sucede tal vez con la pobreza. Suena cruel a veces decirlo, pero lamentablemente hay que asumirla, que en Argentina estamos viviendo en alguna etapa de pobreza, y queremos agradecerte nuevamente, como te decía, que hayas estado aquí en No Te Lo Pierdas. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y a disposición de cualquier posibilidad que tengamos de participar del programa, bienvenido sea. Muy bien. Nosotros hablábamos con Gonzalo Parodi, subsecretario de Desarrollo Social de la ciudad de Río Cuarto. Vamos a hacer una nueva pausa. Nos hemos ocupado y conocer un poco más sobre lo que sucede con la pobreza. Lamentablemente duele decir la pobreza en los niños, y que esos protagonistas de nuestro futuro vivan a veces en situaciones extremas. Hacemos la pausa para reflexionar, ya volvemos.